Buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por este tiempo que vamos a tener de alabar al Señor, de escuchar su palabra. Vamos a orar por la reunión y que todo lo que hagamos sea para glorificar y honrar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque tú eres un Dios grande y poderoso, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, para juntarnos con los hermanos a través de esto, Señor, a través de internet, Señor, podemos verlo, Señor, y Padre mío, te pido, Señor, que seas tú dirigiendo todo, Señor, que todo lo que hagamos sea para glorificarte a ti. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a alabar al Señor. No hay argumento. Bueno, hermanos, ahora vamos a leer la palabra del Señor. Busquemos en Filipenses capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo siempre estaba orando
por ellos. Nosotros también teníamos que estar orando unos por otros, en todas darle gracias y también por las peticiones. También se van a proyectar unas peticiones que están ahí en la lista, que ustedes puedan orar por ellos. En este tiempo pasamos ahora a orar. Bueno, hermanos, ya oramos y ahora vamos a escuchar la palabra del Señor, lo que quiere el Señor hablar en nuestras vidas. Estén atentos con un corazón dispuesto a escuchar lo que quiere el Señor hablar en su vida y también en mi vida. ¿Ya? Pasemos. Hola mis hermanos, muy buenas noches, espero se encuentren bien, espero que estén teniendo una linda semana. Vamos a seguir el día de hoy con el estudio a la carta a los filipenses. Aún no entramos a los capítulos de lleno, pero esperamos por lo menos el día de hoy llegar al capítulo 1, versículo 1, que sea. Antes de comenzar, les pido que oremos al Señor. Oremos, hermanos. Señor, venimos ante su presencia dando gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque podemos llegar a ti, Señor, sabiendo que eres tú, Padre bueno, Dios santo, quien conoce nuestra realidad, Señor, quien ve nuestras aflicciones, quien ve nuestras necesidades y sabe lo que necesitamos cada día, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, porque es por ella que vivimos, es por ella que respiramos el día de hoy y podemos disfrutar de tu creación. Te pedimos en esta noche, Señor, por todos los hermanos que han tenido algún familiar contagiado por este virus, que tú pongas paz en los corazones, Señor, que pongas armonía en cada corazón, una armonía contigo, Señor, sabiendo de que tú eres el consuelo, de que tú eres quien da la paz, quien nos da la confianza de que si partimos de esta tierra vamos a estar en tu presencia, viviendo eternamente. Gracias, Señor, porque esta noche tenemos el privilegio de abrir una vez más tu palabra y estudiar, aprender de ti, Señor, lo que tú nos quieres enseñar. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya hemos visto la llegada de Pablo a la ciudad de Filipos, hemos visto el contexto de la ciudad, la historia de la ciudad, cuánta importancia tiene en el Imperio Romano esta ciudad. Vimos también la semana pasada qué pasó después de que Pablo deja la ciudad. Vimos que estaba Lucas y que después en el tercer viaje misionero, ya cuando Pablo va de regreso a Jerusalén, Lucas también se les une a ellos en el viaje. Entonces, ya desde ese evento hasta el evento de la carta, por lo menos han pasado unos 5 o 6 años. Recordemos que el apóstol Pablo llegó en el año aproximado 53 después de Cristo. El tercer viaje misionero, termina por el año 58. Y Pablo estuvo 2 años preso. Y después, cuando va a Roma, estuvo 2 años más preso ahí, en la ciudad. Entonces, vamos a ver el día de hoy el por qué Pablo escribió la carta, en qué lugar fue escrita, y también vamos a ir viendo un bosquejo ya completo de la carta, de cuál va a ser la forma en que vamos a estudiar esta carta, y para que también cuando la lea vea también los propósitos de lo que quiere enseñar el apóstol mientras está escribiendo, y de lo que nos quiere enseñar el Señor mientras la leemos. Recordemos que esta carta, a pesar de que fue escrita por el apóstol,
el que la inspiró fue el Espíritu Santo, el mismo Señor. ¿Ya? Entonces, ¿por qué motivo Pablo escribe esta carta? Bueno, cuando Pablo estaba preso, él recibe una gran visita o una hermosa visita de Epafrodito. Ya, este hermano es de la iglesia de Filipos y era un hombre que embarcó un viaje de por lo menos 1280 kilómetros. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin viajó? Bueno, para llevar una ofrenda en nombre de la iglesia de Filipenses, de la iglesia de Filipos, perdón, ya que estaban preocupados por el arresto que Pablo había sufrido. No sabemos si este recorrido lo hizo por tierra o lo hizo por mar, pero en el caso que si lo hizo por tierra, por lo menos el viaje debe haber durado un mes. Ya, porque caminando, en esos tiempos no existían los vehículos, no habían aviones, sino que se hacía en burro, o a caballo, o en camello. No sabemos si este recorrido, sabemos si este recorrido lo hizo por tierra. Fueron 1280 kilómetros los que tuvo que haber recorrido. Y el acceso, por lo menos, algo bueno de esto, es que el acceso que había desde la ciudad de Filipos a la ciudad de Roma era un camino directo, ¿ya? Vimos hace 2 semanas atrás que la ciudad de Filipos tenía una vía muy famosa, que era la vía de Ignacia. Esta vía conectaba con otra vía que estaba en Roma, que se llamaba la vía Apia, ¿ya? Las ciudades, al estar muy divididas, solamente hacía que el viaje fuera largo, pero el acceso que tenía era directo. Cabe mencionar que esta ruta era una ruta muy buena para aquel tiempo. Era de una construcción muy rigurosa, era muy concurrida, ¿ya? No era algo que habían hecho un camino como un camino de tierra, no, era un camino trabajado, estaba hecho de piedra, con cemento de aquel tiempo, y era un muy buen camino en el cual ellos podían recorrer. Así que si el recorrido lo hizo por tierra, por lo menos debe haber durado un mes, y si lo hizo por mar, pudo haber economizado tiempo en este aspecto, porque pudo haber durado por lo menos 3 semanas, ¿ya? ¿Y por dónde hacían la ruta por mar? Bueno, Tesalónica, Corinto, todo Acaya, todo Grecia, por el borde, llegando a la ciudad de Roma. Entonces Epafrodito va con una ofrenda para Pablo. Ahora, más de ir con una ofrenda, la iglesia de Filipos había enviado a Epafrodito como ofrenda. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Epafrodito le sirviese a Pablo. ¿En qué sentido? En todo lo que Pablo necesite. Es importante mencionar esto porque en las condiciones que estaba Pablo en este tiempo, él podía recibir visitas. Y vamos a ver más adelante por qué digo esto. La importancia de esto es que Epafrodito iba a servirle, él mismo como un siervo. Además de ir con la ofrenda, de ser él también una ofrenda, él también iba con información importante para el apóstol. Y antes de escribir Pablo las cosas que escribe en la carta, los hermanos también querían saber cómo estaba él. Y una de las cosas que también a Pablo le daba gracias al Señor era por la constancia que tenían los hermanos en el Evangelio. Por favor, abramos nuestra Biblia a la carta de los Filipenses y le voy a pedir que vayamos directamente al capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo le daba gracias a los hermanos por la comunión que habían tenido desde el momento en que él llega a la ciudad, hace la primera iglesia o funda la primera iglesia, hasta el momento que está escribiendo la carta. Ya
Pablo le da gracias al Señor porque ellos han sido constantes todo este periodo al Señor. Han sido constantes en la fe. También otra de las cosas que Epafrodito le informa es que los judaizantes están entrando a Filipos con la intención de pervertir el Evangelio. ¿Dónde vemos esto? Vayamos al capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2. Vayamos del 1 al 3 mejor. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, para vosotros es seguro. Versículo 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Los judaizantes confiaban en la circuncisión, en el pacto que Dios había hecho con Abraham, y ellos debían circuncidarse al 8º día. Confiaban en este símbolo, en este acto. Y ahí Pablo les dice a los hermanos de Filipo: cuidado con ellos, cuidado con ellos. Se están acercando, bueno, tengan cuidado con ellos. Y también Epafrodito le informa algunos problemas que tiene la iglesia. ¿Dónde vemos esto? En el capítulo 4. Vayamos allá, al capítulo 4, versículo 2. Hermanos, vamos a ir profundizando en cada tema mientras vamos en el trayecto de la carta. Por eso voy pasando así rápido, ¿ya? Porque es necesario entender por qué Pablo escribe la carta también, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo ahora. Después vamos a ir punto por punto. Entonces, otra de las cosas que Epafrodito le dice es que hay una división, hay un problema en la iglesia. Un problema con dos hermanas, y lo vemos en el versículo 2 del capítulo 4, que dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo les pide a estas hermanas que sean de un mismo sentir en Cristo. Si somos iglesia, estamos todos unidos, somos todos un cuerpo. El cuerpo no puede estar dividido. Un dedo fuera de una mano no sirve, ¿ya? Entonces está diciendo Pablo a Evodia y a Sinti que por favor sean de un mismo sentir, vayan hacia una misma dirección. Somos todos uno en Cristo. Y habían cosas que los hermanos de Filipo querían saber también del apóstol Pablo, y es por esta razón que Epafrodito está con él. Y es por eso que también Pablo les cuenta a los hermanos cómo él se encuentra en todo el proceso que ha sido estar en la cárcel. Y por favor, vayamos al capítulo 1, versículo 12. Aquí vamos a leer harto. Capítulo 1, versículo 12. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero los otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Evangelio de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si al vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de participar y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez
entre vosotros. Entonces vemos que Pablo, escribiendo aquí a los hermanos, le dice: estar en la cárcel ha sido difícil, porque hay gente que quiere provocar aflicción, ¿cierto? Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, Pablo ha tenido que vivir que hermanos o no hermanos, sino que algunos que quieran predicar solamente por fama, le están anunciando a Cristo y quieren añadir dolor a la prisión de Pablo. Pero Pablo aún en esto se gloría, porque dice: ya sea por pretexto o sea por verdad, el nombre del Señor es anunciado. Entonces el hecho de estar en la cárcel no ha sido tan fatigoso. Pablo piensa que quizás lo vayan a matar, o también piensa que lo van a liberar. Pero sea cual sea la situación, él se goza en Cristo. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y después dice: da lo mismo si muero o vivo, porque si muero estoy en la presencia del Señor, que es muchísimo mejor. Pero si me quedo, va a ser por necesidad de los hermanos. Entonces vemos que el apóstol Pablo, al estar en la cárcel, vive situaciones de aflicción, pero aún así, al estar en aflicción, él las transforma en gozo. Vayamos al capítulo 4, versículo 18. Dice: pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo, estando en la cárcel, reconoce la ofrenda, reconoce el gozo que le ha dado el Señor, producto de la ofrenda, y que lo ha recibido todo y que tiene en abundancia. O sea, lo que recibió es más de lo que él esperaba y él lo tiene por abundancia. Y dice el versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Riqueza económica, no, riquezas en Cristo, riquezas que solamente el Señor Jesucristo puede dar. Y Pablo sabe que él las va a suplir a los hermanos de Filipo. Bueno, cabe mencionar también que Epafrodito, uno de los propósitos de por qué él vuelve es porque él no estaba bien de salud. Y el apóstol Pablo se preocupó mucho, de hecho la carta dice que estuvo a punto de morir, se preocupó mucho por esta situación, causó mucha aflicción al apóstol Pablo, y también esto le había causado aflicción a los hermanos de Filipo. Entonces el apóstol lo quiere enviar de vuelta a Filipos por tranquilidad de los hermanos. Ya, en sí Pablo quiere dar las gracias también a los hermanos, escribiendo la carta, haciendo un claro reconocimiento a ellos al final de la epístola. Por favor, vamos al capítulo 4, versículo 10, cuando dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Los hermanos no tenían la oportunidad para poder llevarle la ofrenda, y no hallaron mejor oportunidad que en este momento que el apóstol estaba preso. ¿Para qué? Para enviar al hermano Epafrodito a llevarle la ofrenda. Los hermanos, recordemos que siempre estaban preocupados por las necesidades del apóstol, siempre estaban preocupados por la necesidad económica que el apóstol pudiera tener, y de hecho desde cuando él sale de la iglesia de Filipos, los hermanos le estaban ofrendando constantemente. El versículo 18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo sabe que esto no es algo que los hermanos estaban haciendo por sí mismos, para ellos mismos, en gloria de ellos mismos, sino que estaban haciendo algo que era un olor fragante para el Señor, en beneficio obviamente del apóstol Pablo, pero era un servicio que estaban haciendo al Señor. Y las gracias Pablo no se las da solamente a ellos, sino que también se las da al mismo Señor. Por favor, quiero que leamos el pasaje completo ahora, desde el versículo 10 al versículo 20, cuando dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado,
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aun en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta parte final de la carta, en el capítulo 4, vemos que el apóstol Pablo lo que hace es un reconocimiento tanto a los hermanos como al Señor. Porque lo que los hermanos están haciendo es una obra directamente para el Señor, la cual el beneficiario es el apóstol, ¿ya? Entonces, Pablo, enfrente a esto, él toma un amor importante hacia los hermanos, algo que hace un lazo aún mayor que él tenía con la iglesia. Por favor, vamos al capítulo 1, versículo 8, cuando dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Me encanta este pasaje porque Pablo muestra el amor real que debe existir en la iglesia. No un amor de las cosas que me parezcan correctas o no, sino que un amor constante del cual yo estoy dispuesto a sacrificar y dispuesto a entregarlo todo por mis hermanos. Lo que Pablo hace acá, lo que Pablo muestra es un amor dispuesto por ellos, ¿ya? Y lo bueno de esto es que era un amor recíproco. Pablo recibía el mismo amor de los hermanos de Filipos, ¿ya? Ahora, el amor en Cristo no es un amor el cual se va a desvanecer. ¿Por qué no se va a desvanecer? Porque está en Cristo. Y todo lo que permanece en Cristo permanece para siempre. No por un momento, sino que eternamente. Entonces Pablo sella el amor que le tiene hacia ellos, dice, con el amor entrañable de Jesucristo, con un amor realmente eterno. No ese amor eterno que se prometen las parejas generalmente, que se ven en las películas, sino que este es un amor mucho mayor, un amor mucho más fuerte, un amor que tiene sentido, un amor que le da sentido a la vida, ¿ya? Ahora dice Pablo, quiere que también los hermanos permanezcan en la unidad y que permanezcan también con la misma actitud que han tenido hasta ahora. Vamos al versículo 27 del mismo capítulo 1, del 27 al 30. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo quiere que los hermanos tengan esta unidad siempre, no solamente en ciertos momentos, sino que siempre, que cuando Pablo vaya a verlos o no vaya, que oiga que los hermanos de Filipo son unos hermanos que están firmes siempre, que digan: mira, ¿conoces la iglesia de Filipo? Todos van en una misma dirección. Y qué maravilloso es esto, porque este no solamente era el sentir de Pablo, sino que es el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. De hecho, en el capítulo 2 se ve eso, que haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, en siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse,
¿Ya? Entonces Pablo lo que está pidiendo a los hermanos es que sean uno. Y de hecho por la misma razón le pide a estas hermanas en el capítulo 4: os ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Ya? A veces nosotros pensamos que porque no tengo ninguna diferencia con mi hermano, estoy en el mismo sentir. No, no es así. Yo puedo estar en armonía quizás con mis hermanos, pero quizás es porque no quiero hacerme problemas. Pero lo que Pablo está diciendo acá es que si tenemos problemas tenemos que confrontarlos, enfrentarlos y salir de ellos en unidad. ¿Ya? Aquí estas dos hermanas tenían un problema y tenían que solucionarlo para volver a estar unidas en Cristo, en el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. Entonces Pablo quiere implantar estos pensamientos que quizás la iglesia haya estado perdida. Recuerde que también recién se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Esta es una carta que pertenece al Nuevo Testamento. Lo que tenían los hermanos de Filipo quizás era solamente el Antiguo Testamento hasta ese momento. Y de eso aprendían. ¿Ya? Y otra cosa que cabe mencionar también es que Pablo lo que quiere en esta carta es que ellos llenen su mente del gozo, siempre, sin importar cuál sea la situación que vivan. En cada momento ellos vivan en gozo. Pablo aquí en este momento estaba preso. En este momento él no tenía libertad de salir. Él estaba preso y aún así permanecía en el gozo. ¿Por qué? Porque sabía que por causa de Cristo él estaba preso y ha podido predicar el Evangelio ¿a quién? A todos los que se le acercan a él. De hecho, Pablo dice en el libro de los Hechos que Pablo le predicó el Evangelio a todos los que se le acercaban en esa casa. Es increíble, hermanos. Él estando preso no perdió el tiempo. No perdió el tiempo. Ahora, esta carta, ¿dónde fue escrita? Bueno, ya dijimos que fue escrita en Roma. Pero, ¿por qué razón fue escrita en Roma? Por favor, vayamos al versículo 12 y 13, capítulo 1, versículos 12 y 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio era los soldados de Roma. Y ahora si vamos al capítulo 4, versículo 22, cuando ya Pablo se despide, dice: todos los santos os saludan y especialmente los de la casa del César. Si yo junto el pretorio y la casa del César, aquí no está hablando de la casa particular donde podía vivir el César, no. Está hablando de donde gobierna el César, donde se encuentra el pretorio y todos los demás, y donde se encuentra la casa del César. ¿Dónde pasa esto? En Roma. Si bien la ciudad de Filipos podía ser una pequeña Roma, no era la misma Roma, ¿ya? Entonces la carta fue escrita directamente en Roma y no hay otro lugar donde se gobierna el imperio, ¿ya? Entonces debemos entender que la carta fue escrita desde Roma. Si vamos al final del libro de los Hechos, por favor acompáñenme ya a Hechos capítulo 28, es el último capítulo. Dice en el versículo 30 y 31, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían. Aquí Pablo ya estaba en Roma, ya llegó a Roma, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hermanos, tenía un privilegio tremendo. Pablo estaba preso, amarrado a un guardia del pretorio todos los días. Imagínense cómo estaban esos guardias todos los días recibiendo el Evangelio. Quizás cuántos se convirtieron al Señor.
¿cuántos de ellos tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio del Señor por la boca del apóstol Pablo? Entonces tenemos aquí entendido que la carta fue escrita por el apóstol, donde fue escrita en Roma, mientras Pablo estaba preso, y sabemos que los propósitos de por qué él escribe es porque por gratitud y por mostrarle el gozo que los hermanos deben tener. ¿Ya? Ahora pasando a otro punto, el bosquejo. Para el estudio que vamos a usar, es un estudio apoyado en un libro que se llama Filipenses, o Estudio del Nuevo Testamento, Carta a los Filipenses, de William Hendrickson. ¿Ya? Tenemos ahí el bosquejo, el capítulo 1, versículos del 1 al 11, el siervo gozoso de Cristo Jesús. Capítulo 1, versículos de 2 al 30, el preso optimista. Capítulo 2, versículos del 1 al 18, el humilde portador de la cruz. Capítulo 2, versículos del 19 al 30, el administrador solícito. Capítulo 3, entero, versículos del 1 al 21, el idealista infatigable. Capítulo 4, versículos del 1 al 9, el pastor prudente. Capítulo 4, versículos del 10 al 23, el receptor agradecido. Ese va a ser el bosquejo que vamos a ir utilizando, ¿ya? Y también cabe mencionar que esta carta la vamos a ir estudiando por párrafos. Vamos a ir estudiando Orlando y yo cada sección, cada párrafo, ¿ya? Los párrafos son alrededor de 15 párrafos que vamos a ir estudiando desde el capítulo 1 al capítulo 4. Por favor, hermanos, sabiendo esto, vamos al capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con todos los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos en el primer versículo? Al escritor, a quien lo acompaña, y el título con el que se denominan estos dos discípulos. Entonces tenemos aquí en la primera carta, en el primer versículo, en el primer capítulo, a quien escribe y a quien recibe la carta. ¿Ya? El modelo de saludo de que parte el escritor mencionando su nombre esas son las típicas cartas que se escribían en aquellos tiempos. Siempre y cuando, en los tiempos del Imperio Romano, cuando se mandaba una carta, lo primero que se ponía era el remitente y después el receptor. Ya, entonces el remitente o los remitentes son Pablo y Timoteo. ¿Por qué incluye Timoteo? Porque era quien lo estaba acompañando en el momento de estar preso. ¿Ya? Y coloca Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Una cosa interesante también que llama la atención aquí en este pasaje es que Pablo y Timoteo él no se nombra como apóstol de Jesucristo, ¿ya? Sino que se menciona como siervo, como un esclavo de Jesucristo. La palabra siervos, doulos, es la palabra que más se utiliza para mencionar como un esclavo de Jesucristo. Siempre que aparece la palabra siervo en el Nuevo Testamento tiene relación con esclavitud, con que yo pertenezco a, ¿ya?
y Pablo está diciendo que yo pertenezco a Jesucristo al partir esta carta. Y menciona nuevamente, y menciona al siguiente, al decir, a todos los santos en Cristo Jesús. Aquí llama por un nombre a todos los creyentes. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta, hermanos. Nosotros los creyentes somos santos, pero no somos santos por nuestra naturaleza. Somos santos en Cristo. ¿Por qué? Porque al creer en Cristo, al recibir yo la salvación, automáticamente el mismo Señor me posiciona en santidad. ¿Ya? No porque yo soy creyente, automáticamente vaya a tener una conducta santa, sino que yo voy a andar en santidad porque soy creyente. ¿Ok? Dice en Cristo Jesús que están en Filipos. Aquí ya descartamos al tiro el escritor y a quién va dirigido. Está dirigida a la iglesia que está en Filipo con los obispos, con los pastores. Obispos es el mismo título que se le menciona a los pastores, y diáconos, los que sirven en la iglesia. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. La próxima semana vamos a ir continuando ya de lleno con todo lo que son los versículos. Bueno, cabe mencionar que estudiemos la carta, hermanos. Aprovechemos el tiempo, oremos, aprovechemos de orar. Los que tengamos la oportunidad de permanecer en casa, no se exponga si no es estrictamente necesario. La enfermedad no mira si somos creyentes o no. El virus no mira si somos creyentes o no. El virus va a contagiar a cualquiera. Si el Señor tiene misericordia, nos puede salvar de esto. Pero si el Señor no quiere, prácticamente va a aparecer lo mismo en cualquiera de nosotros. Esta semana lamentablemente sufrimos la partida de una hermana, suegra del pastor Chandía, Pedro Chandía. Ella está en la presencia del Señor. Y lamentablemente el virus los contagió. El virus se cultivó en el cuerpo de ellos. Cuídese, hermano, de verdad. Es necesario en estos tiempos. Permanezca en casa. Cuídese usted, cuida a su familia. Si está en el grupo de riesgo, mayor cuidado, por favor. Bueno, ya escuchamos la palabra del Señor, ahora vamos a alabar al Señor. Antes de terminar, vamos a alabar al Señor. Entra en la presencia del Señor. La presencia del Señor con gratitud te adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con amor. Da gloria y honra y alabanza al Señor Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud, te adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud
y alza tu voz con honor, dar gloria y honra y alabanza al Señor Cristo, nombre sin igual, de gloria y honra y alabanza al Señor Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual, nombre sin igual. Bueno, hermano, fue un rico tiempo de estar alabando al Señor, también de escuchar su palabra, y un rico tiempo de estar atento a la palabra del Señor. Damos gracias, Señor, por ello. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, gracias, Señor, por este momento, Señor, de alabar tu nombre, Señor, también de orar a ti por las peticiones, dando las gracias que tú lo has bendecido, cuidado, Señor, y también por este tiempo, Señor, de escuchar tu palabra y también, Señor, de tener comunión con los hermanos, Señor, a través de esto, por el video. Le damos gracias por ello, Señor, por permitirle, por esta tecnología que lo permite comunicarnos, Señor, con los hermanos, que ellos también pueden alabar y escuchar tu palabra, Señor. Te damos la honra a ti, Señor, la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.